En los encuentros con Cabía Teatro de hoy tenemos a Sol Garre. Sol Garre es licenciada en Psicología Social y Arte Dramático y es doctora en Filosofía y Prácticas Escénicas. Tras trabajar durante varios años en diversas compañías, se formó en el Teatro de la Abadía y también con uno de sus grandes maestros, Philippe Zarrilli. Durante toda su trayectoria ha investigado ampliamente la técnica de Michael Chekhov y a día de hoy es una de las grandes maestras de esta técnica. En la actualidad es profesora en la RESAT en Madrid y desarrolla proyectos de investigación ligados a la creación y el entrenamiento actoral en la asociación Vértigo. Pues sobre esto y más cosas hablaremos con Sol Garre en los siguientes minutos. Bienvenida, Sol, a estos encuentros con Cabía Teatro. Me gustaría empezar pues hablando de cómo empiezas en teatro y cómo conoces el oficio y qué es lo que te hace apasionarte por este arte hasta hoy. La primera obra que vi, la vi muy jovencita, vi a Verónica Forqué en Bajarse al Moro y me acuerdo que me enganchó muchísimo la interpretación, ¿no? Y me acuerdo de pensar, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen para que tú te metas ahí, ¿no? Ahí dentro tanto? Y luego cuando tuve que decidir la carrera, pues ya ahí empecé a conocer a más gente que estaba en Gijón, me habló de la escuela, digo, bueno, voy a probar. Al mismo tiempo, pues ese tema, ¿no? En casa, sí, estudias teatro, pero viniendo del mundo de ingenieros, pues también tienes que estudiar la carrera. Bueno, entonces empecé un poco por probar y me lo pasé pipa haciendo las pruebas de ingreso, preparándolas con un alumno de allí. Y bueno, entré y ahí empecé. Y yo venía del deporte y sí es cierto que me lo tomé como un deporte, ¿no? Bueno, pues voy a ver cómo funciona y entonces cuando yo conozca cómo se hace, pues sabré si, ¿sabes?, de qué pasta estoy hecha y si esto me va a gustar o no y cómo. Entonces allí conocí a Jarek, que acababa de llegar de Polonia, había trabajado con alumnos de Grotowski y traía ese entrenamiento duro, ¿no? Entonces, de lo que más recuerdo que me apasionaba era esos entrenamientos. Sobre todo no sabía cómo, ¿no? Porque cuando tienes 18 años te tiras a todo, pero ese momento en el que llegas al cansancio, lo sobrepasas, y entonces empieza a generarse una energía distinta y ya empiezas, te metes en tu película y ya el movimiento, y me acuerdo que todo eso era lo que más me apasionaba de la escuela. Y ahí empecé. Luego tenía algunos problemas, eso siempre los tuve con la aproximación más psicologista al teatro, con el tema de tener que meterme yo en mi vida personal, en mi memoria. Ahí siempre he tenido como contradicciones, ¿no? Más o menos expuestas, también depende del profesor que te llevara y cómo te llevara. Pero de ahí surgió, yo creo que mi inclinación por todo el movimiento y por entender quizá la interpretación desde ahí, desde el movimiento. ¿Y en qué momento conoces a Michael Chekhov y su técnica de interpretación? Pues fue en la Abadía, en el 95, y eso, entré en el grupo de entrenamiento. Era un sitio maravilloso para profundizar. Realmente a mí me dio un contexto, me dio muchísima seguridad en lo que hacía, porque encontré un sitio con una seriedad, un rigor y una formalidad de muchos aspectos que quizá había echado de menos. Sí tenía y tuve muy buenos profesores, ¿no? Pero decir, bueno, me voy a meter aquí, estuve 6 meses, 8 horas al día y por la noche y estás inmersa en eso y estudiando y aprendiendo y implicándote en cuerpo y alma, ¿no? Y creo que eso fue para mí un escalón muy alto en cómo yo me consideraba dentro de esa profesión y lo que a mí me satisfacía de alguna manera, ¿no? Y sí había trabajado como actriz, pero lo de aprender siempre me enganchó mucho. Entonces ahí José Luis quería hacer en su centro un acercamiento distinto
y necesitaba pues una técnica de interpretación distinta. Estos son los orígenes de la abadía. Y son los orígenes, la segunda promoción. Entró mi compañero Ernesto Arias, que habíamos estudiado juntos en Asturias, y hablé con él, y entonces yo me presenté, al año siguiente me presenté, me cogieron y ahí me metí. Y entonces fue José Luis el que trajo toda esta técnica, por allí, por el 95, a España para buscar sus vías, hacer su propia línea de trabajo, ¿no? En la abadía. Y ahí recuerdo que las primeras sesiones con él, con Rosario, ¿no? eran verdaderamente te abre, ¿no? Te abre un mundo impresionante que además encajaba muy bien con el movimiento. Teníamos a Mar Navarro al lado, entonces había muchas cosas. Hay una anécdota que tengo, ¿no? En la abadía que quizá explica esto, ¿no? Teníamos muchos problemas con el tema del análisis activo. O sea, yo me enredaba, ¿no? Sí, puro y duro, y estaban muy bien las clases, muy bien estructuradas, y lo entiendes, intelectualmente lo entiendes, ¿no? Pero me veía como súper anulada y amputada creativamente, ¿no? Porque tenía que resolver una escena con mi supuesta hermana que estaba ahí, pero que quería salir, y yo tenía que encontrar estrategias, pero no sabía cómo y tal. Y bueno, cuando te sientes menos, ¿no? Empiezas a esto. Y entonces, más o menos esos días, tuvimos una improvisación con Mar sobre los pájaros y las aves. Y entonces empezabas ahí a crear aves y empezabas a ver monstruos y aves. Y entonces, durante esa improvisación, me di cuenta de la cantidad de estrategias que se me estaban viniendo a la cabeza desde ese ave que yo estaba construyendo para conseguir o no que alguien entrara o no en mi espacio, ¿no? Y digamos que se me superpuso la improvisación que había tenido de análisis activo, ¿no? Y ahí dije, Me acuerdo que ese fue un momento como muy claro. Ahora lo entiendo, o sea, lo ves ahora. En aquel momento, pues dije, qué interesante, yo prefiero más este tipo de trabajo porque me va mejor y ya está, y cortas el otro lado, ¿no? Pero bueno, ahora entiendo, ¿no? el razonamiento de por qué esa facilidad y esa conexión que hice en ese momento. Entonces, a partir de ahí, después le pregunté a José Luis cómo podía seguir profundizando. No había escuela. Michael Chekhov hay profesores sueltos, cada uno absorbe y además profundiza la técnica desde aspectos, pues unos más desde la antroposofía, otro más desde el clown, otro más desde otra formación previa que tienen, ¿no? Como que todos los profesores tienen la misma filosofía, modus operandi. Hay una deontología también en el trabajo, una ética, una forma de acercarte a tu ser como actor o como actriz. Y eso se comparte en todos, ¿no? Y eso es lo que vas aprendiendo, que supuestamente es la técnica. Pero realmente, como estamos viendo aquí en el laboratorio, ¿no? Vamos a investigar, yo puedo ofrecer estas herramientas, pero la investigación es propia, es personal de uno, de su imaginario, de su creatividad, de las propias dificultades que tú encuentras y las propias formas de resolverlo a través de la técnica, no con o en la técnica. Sí, claro. Históricamente, ¿no? Cuando se estudia un poco la historia de Stanislavski y Michael Chekhov, sí se ve que hay como una ruptura, ¿no? En cuanto a cómo Stanislavski está desarrollando toda la técnica actoral, orbitando, sobre todo en su primera época, alrededor de la psicología, y de repente está este superactor tan talentoso que es Michael Chekhov, que desarrolla, yo creo que al principio no, tú sabes más, pero instintivamente, toda una metodología que después le va dando forma, ¿no? Y entonces, en este desarrollo que hace Michael Chekhov, que rompe, podríamos decir, con este hermetismo de la psicología, ¿qué es lo que crees que es lo más útil, fértil, para el actor-actriz actualmente? ¿Actualmente? Sí, que para el actor-actriz de hoy, ¿qué es lo que crees que de alguna manera enseña o abre
la técnica Mecher-Chekhov? Hablamos de libertad. Así, libertad creativa. Pues, digamos, en mi relación con Chekhov, ¿no? Cuando vas pasando por varias fases, también te obsesionan distintos temas que también comentaban, ¿no? La concentración es pues un gran temazo, y cuando te metes ahí te das cuenta de que el poder que tiene esa concentración, bien entendida, quiero decir, no es que tengas mucha, es que sea la concentración adecuada, equilibrada. Luego pasé a la perfección, luego pasé más al tema del amor en la profesión y qué había ahí detrás, y ahora en la relación con el otro. Entonces, por ejemplo, me preguntas esto hace unos años y digo, es que esto es buenísimo porque te permite concentrarte, ¿sabes? Sí. O porque te abre al mundo y te ayuda a entender cuál es el sentido de la realidad que tú tienes de una manera artística, no psicológica, no científica, ¿sabes? Y digo, pues no sé, sientes la realidad, te modifica la forma de percibir como actriz o como artista, pero luego también como persona, ¿no? Todo te afecta. Pero hoy, también dando clases, que me gusta y es lo que más investigar y dar clases, al final me he ido allí. Sí creo que la parte que puede aportar hoy y que todavía hay mucho por hacer es la parte de la humanidad, de los personajes, de qué es este concepto hoy en día, de qué posibilidades tienes de entenderlo en tu cuerpo en relación al contexto, porque ahí está el problema. ¿Cómo negocias? ¿Cómo negocias esa humanidad? O sea, hay aspectos de la técnica, la generosidad, la gentileza, el cuidado, la empatía, la compasión. Todos estos conceptos van apareciendo en la propia técnica, ¿no? Y de alguna manera te ayuda a redefinirlos. Primero contigo misma, porque tú tienes que ser gentil contigo misma y con lo que tu cuerpo, tu mente, todo lo que tú puedes hacer te ofrece, con el espacio también, el environment en todos los sentidos, ¿no? El espacio que te construye, el contexto, y después con el otro, y las dificultades o no que ves o que tenemos ahora, ¿no? En este, como decía, ¿no? Es el mundo del que aquí prima es el algoritmo, ¿no? Entonces ver cómo encaja ahí en la humanidad con tanto algoritmo es difícil de negociar, es difícil de gestionar. Y yo veo hoy en día que la técnica puede ser muy, no sé si útil, pero sí, útil en ese contexto, útil para meterte ahí, para realmente meterte ahí si te interesa, claro. Háblanos un poco de Philip Zahle, que es otro de tus grandes maestros. Philip. Sí, este es el cambio de paradigma. Yo es lo que, ¿no? Hacía un cambio de paradigma en la interpretación gestual. Ese era el tema de mi tesis, ¿no? Y empezó, bueno, me hablaron de él, fui a ver sus clases, me llamó la atención, empiezas a cotillear más, a curiosear más, le conocí, analizó una obra que yo había hecho y solo cómo miraba la pantalla y las cosas que me decía, eso eran cosas muy pequeñas, ¿no? La mirada, cuidado con la mirada, ¿sabes? Cuidado con esto, cuidado con lo otro, analizaba como lo que yo le estaba enseñando desde un sitio que yo no conocía. Entonces dije, uy, me voy a estudiar con él, a ver qué hay aquí, ¿no? Y justo estaba al lado de los archivos de Dartington. Entonces la idea era hacer un máster sobre la técnica Chekhov, al mismo tiempo que aprendía esta técnica, sin ninguna conexión a priori. Y fue trabajando con él que empecé a ver que había
muchas cosas. No es común la palabra, es muchas cosas que empezaban a resonar en uno y en otro. Incluso en las clases, cuando leías los archivos, leía las clases de él, ¿no? Es que hoy no estamos quietos y no sabemos estar quietos. Tenemos que aprender a estar quietos porque esto en el 1936, ¿no? Y Philip estaba al mismo tiempo diciendo en clase, ¿cómo estar quieto sin estar quieto? Esto es lo que estamos buscando aquí, ¿no? Entonces, bueno, empecé a ver cómo resonaban las cosas y de ahí empezó esta búsqueda de intentar entender todo ese trabajo de Chekhov a partir de lo que el entrenamiento de Philip estaba cambiando en mí y en mi forma de ver teatro. Y él, digamos que extrajo principios de todo el entrenamiento de artes marciales, de culturas orientales, las trajo, las acercaba al actor, porque un poco como su visión desde el principio, desde que empiezas a leer las primeras lecturas de él, era sacar al actor del paradigma psicologista y encontrar otro paradigma, otra forma de entender la realidad del actor, que no estuviera tan, digamos, una jerarquía, pues que no estuviera dominada por esa psicología. Ese es su campo, ese es toda su investigación que le llevó desde el Kalaripayattu hasta la fenomenología. O sea, un arco Philip interesantísimo. Y entonces en todo eso hay mucha superposición de temas y muchos acercamientos entre cómo yo voy sintiendo a Chekhov, obviamente interpretándolo también desde la práctica y lo que te abre otra forma de ver tu trabajo, de fijarte en otros parámetros, de valorar otras cosas. No es que no esté la psicología, pero como que el orden cambia, ¿no? El orden cambia, sí. Y ya más como espectadora que se dedica a las artes escénicas, ¿cuáles dirías que han sido los espectáculos, compañías o momentos teatrales que te han marcado? El que más me marcó fue también en los 90, cuando conocí a DV8, cuando empezaban a entrar aquí. Claro, es que que cuando vi la pregunta dije, uy, voy a decir, me tengo que recontar, ¿no? Uy, me ha pasado tiempo. Sí, DV8 me llamó muchísimo la atención y también cuando me puse a investigarlos, también ahí mismo, cuando empezaba. Hay mucho cuerpo, ¿eh? Sí, porque además hacían una combinación que Pina Bausch, o sea, ellos establecieron ahí como una especie de forma de trabajo, de entrenamiento, librando al bailarín de las formas clásicas, haciéndolo creador de sus propios espectáculos y al mismo tiempo fusionando un poquito los entrenamientos que recibían de Grotowski y de Pina Bausch. Y entonces, claro, tienen esos espectáculos que te dicen tantas cosas con un par de gestos, con una propuesta dramatúrgica de movimiento que la verdad que... Sí, porque hay mucha humanidad también. Sí. En DV8, ¿no? Hay mucho, Sí. lo que tú decías, ¿no? Hay mucho cuerpo, ¿no? Sí. Pero hay mucha humanidad. Sí, a mí me encanta Glenn Newson, cómo coloca el actor, desde dónde, cómo se coloca él, ¿no? Tiene una escena en Sueños de hombres monocromos y ves ahí eso, la humanidad, efectivamente. Y esa compañía mucho. Y luego ayer también comentaba que lo que también me marcó mucho, había un módulo cuando estuve haciendo el máster de autobiografía y performance, ¿no? Y veíamos mucho Marina Abramovic, Bobby Baker, Anya Sprinkle, ¿no? Gente y mujeres, sobre todo mujeres. Y ahí también me marcó. Y he podido, o sea, ahora con la retrospectiva sí veo cómo ha influenciado en muchas cosas que he hecho, cómo ha influido en muchas cosas que he hecho y cómo está ahí, ¿no? Esa idea de performance, no autoficción, porque el término esto de autoficción es, bueno,
está de moda y está muy bien, pero no, la performance no, de repente el valor de la acción, el valor de la acción, es que ya casi ni el actor, el valor de la acción, ¿no? Y lo que puede llegar a decir estar sin ningún tipo de adorno, eso también me ha marcado mucho y me apasiona mucho. Y en toda esta trayectoria, así como en teatro estamos muy acostumbrados a hacer frente a adversidades, ¿algún momento crítico que recuerdas y que has podido superar? Bueno, siempre hay momentos muy críticos, sí. Pero sí hay uno, no sé si es crítico, pero es como muy pesado, muy cansino. No sé si responde a tu pregunta, ¿no? Pero sí es difícil. A veces con el tiempo también cómo está la atmósfera hoy en día, ¿no? La atmósfera de lo que te rodea, ¿no? Y en determinados contextos es difícil hacer que tu voz pueda cruzar algo, ¿sabes? Todo es demasiado denso, es demasiado obstáculo. Y eso a veces sí me ha agotado mucho, creativamente, espiritualmente, me ha agotado. Pero bueno, siempre hay esa luz, ¿no? Y ese deseo de seguir aprendiendo y de seguir profundizando. Pues tiene más que ver pues eso, con la dificultad, yo creo que encuentro ahora, ¿no? De compartir, de realmente dialogar, de realmente encontrar un sitio donde puedas con libertad profundizar. Entonces, no te quedas como con lo que sí tú sabes y tal, pero te quedas ahí. Y eso para mí es crítico, es una lucha. Todavía estoy ahí. Les hablabas, ¿no? de lo sensible que es el trabajo que propones, lo humano que es, y es que son tiempos difíciles para que eso tenga espacio. Sí. Cuando está todo tan tecnologizado, cuando todo tiene que ir rápido, y claro, la sensibilidad de la humanidad que propones en el trabajo, pero es que tiene otro tiempo, ¿no? De alguna forma. Tiene otro tiempo, es verdad. Otro tiempo, otras leyes, otra forma de mirarte y de mirar al mundo. Entonces, sí. Por eso creo que es útil, ¿no? Y el sentir. Estaba leyendo un libro sobre la neurociencia y el cuerpo, ¿no? Y entonces, en un momento del libro dice, es que lo que nos falta es la educación en los sentidos, el sentir y el sentirte, ¿sabes? El identificar lo que sientes. ¿No? Ya te metes con las emociones, ¿no? Pero lo primario, lo que significa estar aquí o lo que significa compartir contigo, ¿no? Y cómo te hace sentir esto, o cómo te impresiona esto, ¿sabes? ¿No? Como que no tienes tiempo, casi te dan ya el esquema de cómo tienes que sentir o qué tienes que sentir, y no tienes el tiempo para educarte en tu propia forma de sentir y de luego negociar eso, obviamente con las formas o lo que te ha correspondido vivir en tu época y en tu forma teatral o lenguaje escénico. O sea, y luego traduces eso, ¿no? Ese previo, ese que decías tú, ¿no? ¿Cómo educamos algo que es anterior al arte, pero que tiene mucho que ver con él? Yo creo que sí. No sé si me he ido mucho. No, sí, no, pero bueno, lo hemos derivado, pero me quedo con que eso que de alguna manera es la adversidad es también la posibilidad, ¿no? Que lo hace más útil todavía. Sí, el hecho sí. Es una vía de entrada, ¿no? Sí. Y me gustaría acabar preguntándote por un deseo que te gustaría cumplir en este oficio de las artes escénicas. Bueno, pues muchos. Además, con la edad cada vez todo voy más despacio. Yo, pero todo parece como es que se ha ralentizado algo. Pero
pero sí hay muchos, pero hay dos sobre todo que me gustaría ser capaz de terminar. Uno es escribir. Pues escribir eso, todo lo que he ido haciendo, todas las experiencias que he tenido y cómo dejarlas en escrito, ¿no? Encontrar mi lenguaje es difícil. Ese es lo que es difícil, ¿no? Pero es el deseo, bueno, encontrar el lenguaje. A lo mejor no me da tiempo a escribir el libro, pero bueno, sí encontrar el lenguaje, ¿no? A lo mejor el esquema. No sé. Y hay otro que es un proyecto que a raíz del trabajo con vosotros y esta semana también otra vez ha venido, ¿no? Que es empecé un proyecto cuando volví de Inglaterra, que pasé de el campo de la concentración al de la percepción, ¿no? Y ahí planteé un proyecto de investigación que yo ideé, que se llamaba Un cierto sentido de la realidad. Y de ahí extraje alguna investigación puntual. La que estoy haciendo ahora, también en Vértigo, también resuena a ese proyecto inicial. Y era un proyecto medio de investigación y artístico, investigación artística, ¿no? Donde poder hacer, o sea, yo como lo visualizo es un poco como como en Ámsterdam, en el Barrio Rojo, ¿sabes? Sí. Así, tener 7 cabinas, 7 actores, y cada uno con cómo el actor siente la realidad. Porque creo que hay una ciencia adentro, hay un conocimiento muy específico, una particularidad de la profesión que es extendible a la sociedad en general, a la forma de percibir el mundo. Aunque el actor es como que el actor domina eso. O sea, que investigar ese cierto sentir de la realidad del actor. No de su personalidad, ¿no? Sino de su forma de crear, de su forma de abordar lo que hace, ¿no? Y ese proyecto pues ha resonado otra vez. Sí sería un bonito deseo cumplido, ¿no? En mi vida. Sí. Bueno, pues deseando que se cumplan, pues muchas gracias por esta conversación. Pues muchas gracias a ti por invitarme y estar aquí. Eso. Un placer. Muchas gracias. Gracias.